Muy buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, profe. Muy buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Para hoy tenemos exposición, creo. Sí, señor. Bueno, que antes que nada, eh, hay que cuadrar las exposiciones de los otros dos grupos. Entonces, porque ya hizo una primera exposición a un grupo, ¿verdad? Entonces, vamos con la segunda exposición y quedarían dos más. Entonces, para asignarlas de una vez, vamos a mirar el contenido. Un momento, vamos a buscarlo. Bueno, vamos a revisar el contenido. Estamos en el sistema esquelético de las articulaciones. Luego sigue el sistema muscular. El sistema muscular también es un tema largo. Entonces también hay que partirlo en dos grupos. ¿Sí? Pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15. Sería partirlo en dos, en la primera mitad, los primeros 7 temas, el primer grupo, y los siguientes temas, el segundo grupo, ¿sí? Entonces, asignemos de una vez, sería para de hoy en 8 días. A propósito, ¿hasta cuándo tienen ustedes clases? Para yo dejar claro eso, que no he mirado esa parte. Hasta el 21 de diciembre, creo, profe. Hasta el 29. No, hasta el viernes de la otra semana. 21, sí, creo. O sea, hasta la próxima semana. Hasta el 18, profe. Hasta el 18. Sale apenas. Sí, entonces, por lo menos dejamos listo un grupo. ¿Sí? Entonces, asignemos, mejor dicho, asignemos de una vez los dos grupos. Entonces, el grupo de la próxima semana hace la exposición y el otro sería después de vacaciones. ¿Cuándo se vuelve a clase, muchachos? Que yo no he preguntado eso tampoco. ¿Hasta cuándo? Salimos creo que el 18 de diciembre y entramos el 11 de enero, profe, si no estoy mal. 11 de enero. Ok, gracias. Listo, sí, muchachos. Entonces, cuadremos. El grupo, quedan dos grupos. Entonces, puede ser en el mismo orden que trabajaron. Entonces, para definir de una vez quiénes son el siguiente grupo para la serie de hoy en 8 días. De una vez, muchachos. ¿Me colaboran con eso, por favor? ¿Quién es el grupo? Profe, creo que somos nosotros. ¿Qué grupos son? ¿De quién? Jaime Montañez, Germán Galvis, Kevin Calderón, Daniel Vargas, Sí. Anderson Hernández, Sí. Andrés Mantilla. Andrés Mancilla. Listo, eso ustedes ya saben quiénes son. Y Julián, ¿quién es que falta uno? Sí, Javier García también, profe. Javier García. Profe, por cierto, él está esperando en sala. Voy a ingresar. Ay, gracias, Pedro. Es que no me deja ver aquí.
Listo, sí, Javier Alexis García. Listo, ellos ya está entrando. Bueno, muchachos, entonces quiere decir que Jaime Montañez, Kevin, David Vargas, Anderson Herrera, Abril Mantilla, Julián, Javier García. Anderson Hernández, profe, qué pena. Anderson. Listo. Anderson Hernández. Entonces, para que realicen la primera exposición, ¿no? del sistema esquelético. Pero aquí ya lo compartimos. Profe, y también falta un integrante, qué pena. Falta Julián Sánchez, creo que es. Julián Sánchez. Listo. Ok. Profe, creo que usted dijo David Vargas. ¿Perdón? Un poquito más duro que no le ¿Digo David Vargas o Daniel Vargas? O sea, aquí tengo ya, yo no tengo el grupo, sino que no, en este momento no lo tengo a la mano. Son todos los que pertenecen a ese grupo, que ustedes ya están identificados y saben quiénes son. ¿Sí? Sí. Ustedes ya lo saben. Entonces, simplemente esto, preparar la exposición para de hoy en 8 días. ¿Sí? De hoy en 8 días. Y el grupo que queda pendiente, entonces haría la exposición ya a regreso de vacaciones. ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces ahí ya saben cuál es la temática. Entonces, es todo sobre lo que se llama el sistema muscular. De hoy en 8 días, los 7 primeros ítems que están acá, ¿sí? Que están montados en la plataforma, son los 7 primeros ítems. Y los siguientes ítems los expone el otro grupo. Entonces, eso es, muchachos. Bueno, queda ahí listo para que compartan pantalla quienes van a exponer el día de hoy, por favor. Listo, profe. ¿Ya se ve? Sí, se está viendo la presentación. Listo. Perdón, profe, antes de empezar la exposición, una pregunta. Dime. Profe, ¿hay fecha de entrega de los talleres o no se ha definido? Los talleres que estamos definiendo son del segundo corte, ¿verdad? Sí, señor. Sí, entonces, mire, pues tienen tiempo más que suficiente, porque la idea del segundo corte se saca cuando digamos, el último grupo exponga. Entonces sería ya para regreso, digamos, pongan para la primera semana de iniciar clases para el otro año, ¿sí? Para enero. Listo, profe. Gracias. Perdón, ¿para cuándo fue que me dijeron ustedes? ¿Que empiezan el qué? Estoy mal. El 11 de enero iniciamos de nuevo. Sí, y me pucha, sí, bien temprano. Listo, sí, o sea, mejor dicho, la primera semana de clases del próximo año, para que dejen de una vez esto, tan pronto termine el último grupo de exposición, de una vez me entregan los talleres. Y lo otro también, por favor, que preparen la segunda parte del proyecto, ¿sí? La segunda parte del proyecto, o sea, la siguiente parte, que es la exposición, el avance, y de ahí pues, para poderle sacar de una vez la nota del corte número 2, ¿sí? Bueno, es eso, muchachos. Bueno, se tengan la bondad de iniciar. Listo, profe. Buenas tardes, compañeros. Nosotros el día de hoy les vamos a hablar del sistema esquelético y las articulaciones. Los integrantes del grupo son Juan Diego Gómez Zárate, Lauren Camila Fuentes Rueda, Ángela Lisset Carvajal Reyes, Nick Salva, Juan Sebastián Rodríguez Mateus, Cristian Daniel Barreño Quitián y quien les habla, Esteban Maitenyi. Entonces, aquí iniciamos. Bueno, el primer tema que vamos a tratar son los huesos largos. Siguiente, por favor. Estos constan de 6 partes, entre las que están epífisis, metáfisis, diáfisis, periósteo, cavidad medular y el cartílago articular. Bueno, siguiente, por favor.
Primero vamos a explicar la epífisis, que suele ser la parte más ancha, la parte más ancha de la porción central, que es más ancha que la porción central del hueso, y también la epífisis corresponde a los extremos del hueso. El que está más próximo a la raíz del miembro se le conoce como epífisis proximal, y el que está más alejado se le conoce como epífisis distal. Está formada por tejido esponjoso, como podemos ver en la imagen de la derecha, y por una capa de tejido blando en su periferia. La epífisis proximal de los huesos largos, tales digamos como el húmero y el fémur, tienen una médula ósea roja que se encarga de formar las células sanguíneas. Siguiente, por favor. La segunda parte del hueso largo es la metáfisis, que se encuentra entre la epífisis y la diáfisis. En ella se encuentra un cartílago de crecimiento, el cual es el que permite el alargamiento de la diáfisis. Y pues una vez que ya la persona deja de crecer, ese cartílago es sustituido por un tejido óseo esponjoso, al cual posteriormente se le denomina línea epifisaria, que es la que está encerrada en el cuadro azul. Siguiente, por favor. Posteriormente tenemos la diáfisis, la cual tiene forma cilíndrica y alargada. Esta se localiza pues entre los dos extremos del hueso y se encuentra recubierta en su parte exterior por el periósteo, que es un tejido conectivo. El periósteo se encarga de proteger al hueso y también contribuye a la recuperación ósea, digamos cuando la persona sufre una fractura. En el interior de la diáfisis se encuentra la cavidad medular, la cual contiene la médula ósea amarilla, que está compuesta por células adiposas. También esta se encuentra recubierta por una capa de tejido conectivo que se llama endostio. Siguiente, por favor. Posteriormente, pues encontramos el cartílago articular, que pues su función es amortiguar la sobrecarga y permitir el desplazamiento de las superficies. Y seguimos. Y pues por último tenemos la irrigación sanguínea del hueso largo, en la cual pues hay 4 arterias principales. La primera pues es la que encontramos arriba, que se llama arteria epifisaria, la cual se irriga por la línea epifisaria. Seguida tenemos la arteria metafisaria, la cual irriga la médula ósea roja y también el tejido esponjoso. Posteriormente encontramos la arteria perióstica, que es la que irriga el periósteo y la parte externa del hueso. Y por último tenemos la arteria nutricia, que es la que irriga la cavidad medular. Eso sería todo del hueso largo. Muy bien, la hematopoiesis. ¿Qué es? Bueno, es la producción de células sanguíneas, de hema, que es sangre, y poiesis, que es formación. En el ser humano se lleva a cabo en la médula ósea durante toda la vida. Este tejido es uno de los más activos en cuanto a la proliferación, puesto que diariamente se producen entre 2 a 10 a la 11 eritrocitos, 2 a 10 a la 11 plaquetas o entre 7 y 10 a la 10 granulocitos, que pues son indispensables para mantener los valores normales de las células circulando en la sangre. Entonces, cabe recordar que las plaquetas también son conocidas bajo el nombre de trombocitos, que son células que encontramos en la sangre y responsables de la coagulación sanguínea, que son esas blancas que vemos alrededor de los glóbulos rojos, que son los mismos eritrocitos. Y los granulocitos son los glóbulos blancos que, como sabemos, ayudan al sistema inmunitario a combatir las infecciones. Tienen un papel importante en la respuesta inmune innata como adaptativa en la lucha contra las infecciones virales y parasitarias. Bueno, y estos están dentro de la médula ósea, como podemos ver ahí en la imagen. Siguiente, por favor.
Sin embargo, este proceso no se da solamente en la médula ósea, sino que en el proceso de gestación embrionaria y fetal, la hematopoiesis inicia en el saco vitelino, alrededor de la segunda semana de gestación, y que continúa alrededor de la quinta semana en el hígado y posteriormente en el vaso. Son estos dos los que toman esa función y son responsables de la hematopoiesis en el segundo trimestre del embarazo. La médula ósea inicia la producción sanguínea a partir del cuarto mes y continúa con esa función durante toda la vida de la persona. Y solamente en condiciones patológicas, el hígado y el vaso pueden recuperar su función hematopoyética después del nacimiento. Entonces ahí podemos apreciar el saco vitelino, es una membrana que está fuera del embrión conectada a la abertura umbilical del intestino medio del embrión. Este saco vitelino, pues como ya mencioné, está para la formación de la sangre y con el tiempo se incorpora en el intestino primitivo del embrión. Siguiente, por favor. Ahora, las células que dan origen a las células sanguíneas se dividen en varios tipos. Las primeras, perdón, son las células troncales hematopoyéticas o CTH, que son también llamadas células madre, las cuales son capaces de autorrenovarse y son multipotenciales, es decir, tienen la capacidad de diferenciarse en cualquier linaje sanguíneo. La evolución de una célula sanguínea, bueno, una célula madre sanguínea pasa por varias etapas para convertirse en un glóbulo rojo, una plaqueta o un glóbulo blanco. También tenemos las células progenitoras hematopoyéticas o CPH, que estas, como las troncales, tienen una morfología parecida a los linfocitos. Recordemos que un linfocito es un glóbulo blanco que es parte del sistema inmune. Y no es posible distinguirlas en el frotis de la médula ósea. La célula progenitora es de tipo indiferenciado y en el proceso de división da origen a dos células. Una célula hija progenitora capaz de diferenciarse en células especializadas para formar tejidos del organismo humano y una célula progenitora que se autorrenueva manteniendo así el número adecuado de células troncales de reserva. Ok. Y en la siguiente, por favor, tenemos las células precursoras, que también conocemos como hemocitoblastos. Son aquellas que al madurar dan origen a las células que circulan en la sangre. Forman más del 90% de las células de la médula ósea y son reconocibles por su morfología. Son un tipo de células intermedias entre las células madre y las células diferenciadas. Las células madre son de tipo indiferenciado. Bueno, las células precursoras tienen el potencial de dar lugar a un número tipo limitado de células especializadas. Entonces, acá acaba de aclarar que las células especializadas son los miocitos, que son las células de los tejidos musculares, los astrocitos del sistema nervioso, osteocitos son los que se encargan de generar el calcio, eritrocitos, que son los glóbulos rojos, gametos, que son células sexuales, las células epidérmicas, los leucocitos, que son del sistema inmunológico, hepatocitos, que son las células del hígado, y bueno, así sucesivamente, demás células encargadas de conformar componentes, tejidos y órganos del cuerpo. Entonces, en resumen, las células precursoras son las encargadas de producir toda esta gran cantidad de células que circulan en la sangre. Buenas tardes. Voy a hablar como tercer tema de articulaciones. Siguiente, por favor. Bueno, las articulaciones corporales en nuestro cuerpo no solamente son las partes móviles que se pueden ver,
sino además hay articulaciones inmóviles y con poco movimiento. Pero ambos tipos de articulaciones cumplen con el criterio de separar dos superficies rígidas y además proteger la superficie ósea de roces y de golpes entre ellas. Siguiente, por favor. Bueno, las articulaciones corporales se pueden clasificar de dos maneras. La primera es según el material con el que se unen, y la segunda es según la movilidad o grado de movilidad que tengan esas articulaciones. Bueno, en las articulaciones hay tres tipos importantes. El primero son las articulaciones sinoviales o diartrosis, que dentro de la clasificación de movilidad se ubican en la parte de carácter móvil o móviles. Es decir, que todas las articulaciones se encuentran en completo movimiento. En esas podemos encontrar la parte de los miembros superiores y la de miembros inferiores. Bueno, el segundo grupo son las articulaciones cartilaginosas, o también conocidas como anfiartrosis, que según el criterio de movilidad se pueden encontrar en el semimóvil. Estas no tienen tanta movilidad como las sinoviales, pero tampoco son completamente rígidas. Un ejemplo de estas son los espacios que hay entre los discos cervicales, como se observa en la imagen, que si no existiera ese movimiento no podríamos hacer los movimientos de flexión en la columna vertebral. Y también podemos encontrar articulaciones que están entre las costillas óseas y el cartílago y los cartílagos costales. Y como tercero y último, encontramos las articulaciones fibrosas, o también conocidas como sinartrosis, que son de carácter no móvil, o que tienen poco movimiento. Un ejemplo de estas son las suturas craneales, que son las encargadas de unir los distintos huesos del cráneo. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablando en cada una de ellas, la principal sería las sinoviales, que tienen una característica, que tienen 6 componentes que se describen en la siguiente imagen. El primero es la superficie ósea, que es la que está en contacto con la superficie lisa, para que no permita roces o fricciones entre ellas, entre las dos superficies óseas. Y estas están recubiertas por un cartílago hialino, que es la encargada de evitar el choque entre los dos huesos, y también tiene como función amortiguar el movimiento. Como tercero, es un recubrimiento al cartílago, ya mencionado, que sería la cápsula fibrosa. Después de la cápsula fibrosa encontramos una protección que ya comúnmente la conocemos como ligamentos, que son las encargadas de proteger como tal todo el sistema sinovial. Como quinto componente sería la sección verdosa que se alcanza a ver en la parte interior del hueso, que sería la membrana sinovial, donde hay espacios adentro de ella, donde se resguarda, donde se ubica el líquido sinovial. Como tal, esa sería la estructura de una articulación sinovial. Siguiente, por favor. Bueno, ahora esas articulaciones sinoviales se pueden clasificar según su movilidad en tres partes, o en 3 grupos. El primer grupo sería el multiaxial, donde se caracteriza que la movilidad de estas articulaciones es en todas las direcciones. Y ese movimiento de todas las direcciones se le conoce como circunducción. Un ejemplo de estas sería la de las articulaciones de los hombros y las articulaciones de la cadera, donde el húmero y el fémur son las superficies encargadas de permitir el movimiento circundular debido a su forma, a su extremo circular. En el segundo grupo encontramos las biaxiales, donde donde el movimiento de la articulación es en 2 ejes. Bueno, a esta articulación encontramos la articulación radiocarpiana, donde se encuentra en la parte de la muñeca, y esta nos permite hacer movimientos rotacionales y movimientos de tensión y contracción. Otro ejemplo de este grupo serían las articulaciones del pulgar. Y como tercer grupo son las uniaxiales, que como se sabe son las que tienen menor movimiento.
y el movimiento solamente se da por un solo eje. En este grupo podemos encontrar los huesos, las articulaciones que están en el húmero cubial, que está entre el húmero y el cúbito. Siguiente, por favor. Bueno, como segundo, perdón, como segundo gran grupo están las cartilaginosas, que estas se clasifican en dos grupos, primarias y secundarias. Bueno, las primarias son los cartílagos hialinos que se pueden encontrar en los extremos de los huesos largos, como se ve en la figura, y también se puede encontrar en la parte de la costilla. En la parte de la costilla cerca al pecho. Este cartílago se caracteriza por lo que al transcurrir el tiempo, el cartílago comienza a endurecerse. Bueno, aquí el segundo grupo, o el grupo secundario, son los cartílagos fibrosos, que se ubican en la parte del púbico y en la separación entre los discos cervicales o vertebrales. Bueno, siguiente, por favor. Y como tercer gran grupo, son las articulaciones fibrosas. En este encontramos tres tipos. La primera es las suturas, que son las que forman son los que unen los distintos huesos craneales, como se ve en la figura. La segunda son las sindesmosis, que es una membrana que une el cúbito con el radio o también une la tibia con el peroné, como se observa en la imagen. Y en la tercera serían las gónfosis, que estas solamente se encuentran en la parte del cráneo, o en la parte de la mandíbula, perdón, y es la encargada de unir los dientes con los maxilares, como se ve en la figura. Eso sería todo de articulaciones. Gracias. Bueno, también dentro de las generalidades de las articulaciones hay que tener en cuenta los planos y los ejes anatómicos. Para entender esto un poco, debemos imaginar un cubo y sabemos que ese cubo tiene sus vistas frontal, trasera, lateral izquierda, lateral derecha, superior e inferior. Entonces, el plano que me define digamos, entre las vistas laterales se denomina como el plano sagital. Y a su vez, ese plano me genera un eje perpendicular que sería el eje horizontal. Luego, entre los planos superior e inferior, tenemos el plano transversal. Este plano transversal nos genera un eje vertical a ese mismo plano, que sería el plano vertical. Y por último, entre las vistas frontal y trasera, tenemos el plano frontal. Este plano nos genera el eje anteroposterior. Siguiente. Listo. Ya teniendo, digamos, como esa definición de los planos, del plano sagital, del plano horizontal y el plano frontal, vemos en la primera imagen los tipos de movimiento que se producen en este plano. Pues en este caso vemos que existe el movimiento de flexión y extensión. Digamos, en la imagen A y B nos muestran ese tipo de movimientos. Digamos, flexión es cuando se encoge la rodilla y extensión es cuando se estira. Lo mismo sucede con el hombro. También este tipo de movimiento se presenta en el cuello y vemos que existe un movimiento de flexión y también de extensión, al igual que en la columna vertebral en la imagen D también vemos ese tipo de movimientos que se presentan en el plano sagital. En la imagen E vemos ya otros tipos de movimiento que son de abducción y de aducción, que es como estirar, separar, de separación y aproximación, y también de circuncisión,
que es el que se ve como en la muñeca. Este tipo de movimientos únicamente se puede ver en el plano frontal. Y por último, en la imagen F, vemos que está el movimiento de rotación en el cuello. Ese movimiento se puede ver en el plano superior o el plano horizontal, que fue como lo definimos, y también de la parte baja lumbar se presenta ese tipo de movimiento. Siguiente. Listo, también hay que tener en cuenta los centros de rotación. Los posibles movimientos de las superficies articulares se clasifican en tres, que son deslizamiento, rotación y rodamiento. Bueno, los voy a explicar rápidamente. El deslizamiento consiste cuando tenemos dos segmentos, ¿sí? El segmento, para este caso, el segmento redondo, él está en movimiento. Entonces consiste en que este segmento se va desplazando sobre una superficie fija, ¿sí? Pero este segmento, digamos, el punto de contacto entre el segmento en movimiento el segmento fijo, digamos, ese punto siempre va a permanecer en contacto, mientras que en el segmento fijo, ese punto de contacto va a cambiar con el tiempo. Y también nos dice ahí que el centro instantáneo de rotación va a ser en el infinito. Para la rotación pura, vemos que es como algo así como lo contrario. Vemos que el segmento que está en movimiento está rotando. Entonces, por lo tanto, el punto de contacto de ese segmento de rotación va a cambiar con el tiempo, mientras que la superficie fija va a tener el mismo punto de contacto. Y decimos que el centro instantáneo de rotación es en el centro de, digamos, del segmento circular. Y por último tenemos el rodamiento, que consiste en que los puntos de contacto, tanto del segmento en movimiento como el segmento fijo, que es la superficie plana, van a cambiar por el tiempo. El centro instantáneo de rotación para este tipo de rotación es en el punto de contacto. Siguiente. Listo. Bueno, ya teniendo todas esas definiciones claras, entramos a la clasificación de las articulaciones. Algunas de ellas son las de pivote. Las de pivote las encontramos como, por ejemplo, entre los huesos C1 y C2 de la columna vertebral. Este movimiento se caracteriza por tener únicamente un grado de libertad. El tipo de movimiento es de pronación y supinación. Es algo así como una rotación y digamos como el regreso de la rotación. En la imagen B tenemos el movimiento, la articulación tipo bisagra. Esta posee un grado de libertad. Un grado de libertad. El tipo de movimiento es flexión y extensión y se dan en el eje horizontal y en el plano sagital. En la imagen C está la articulación en silla de montar. Tiene dos grados de libertad, que sus movimientos son abducción. Recordemos que abducción es separación y aducción es aproximación. Estos movimientos se presentan en el eje anteroposterior y en el plano frontal. Y el otro movimiento es de flexión y extensión. Un ejemplo de eso puede ser las falanges. En la parte D tenemos la articulación tipo deslizante o plana. Pues en este caso no hay digamos, un punto de rotación, sino simplemente se desliza un segmento contra otro. Se presenta principalmente en la clavícula y en algunas articulaciones del pie y la muñeca. En la imagen E ya tenemos otra o sea, como muy
muy especial, que es la ipsoidal. Tiene 2 grados de libertad, que son abducción, aducción, flexión y extensión. Un ejemplo de ellos puede ser el radio del antebrazo y el hueso escafoides de la mano. Y por último tenemos uno muy especial que es la articulación esférica. Esta articulación tiene 3 grados de libertad: abducción, aducción, flexión, extensión y también de rotación. Un ejemplo que se presenta en el cuerpo humano es en el hombro. Siguiente. Listo. Ahora vamos a hablar específicamente de las articulaciones del codo. Siguiente, por favor. Las articulaciones del codo se clasifican en 3, las cuales se encuentran se encuentran en medio de 3 huesos, que son el húmero, radio y cúbito. Las articulaciones son articulaciones húmero-radial, articulación radiocubital superior y la articulación húmero-cubital. Siguiente, por favor. Primero vamos a hablar acerca de las articulaciones húmero-radial. Este es un tipo de articulación condilea que tiene un movimiento biaxial, permitiendo movimientos de pronación, supinación, flexión y extensión. El siguiente tipo de articulación, siguiente por favor, es el húmero cubital, el cual es un tipo de articulación troclear. Este tipo de articulación es uniaxial y simplemente permite el movimiento de flexión y extensión. Y en tercer lugar, siguiente, tenemos la articulación de radio cubital superior. Este tipo de articulación esta articulación es de tipo trocoide, también es uniaxial y el movimiento que permite es de pronación y supinación. Siguiente, por favor. Ahora pues vamos a hablar acerca de los ligamentos. Existen 4 ligamentos principales en el codo. El primero es el ligamento anterior, que lo podemos encontrar en la imagen de la izquierda, y también el ligamento posterior, que lo encontramos en la imagen de la derecha, el ligamento colateral cubital y el ligamento colateral radial. El ligamento anterior lo que hace es que cubre la cara anterior de la articulación, pero no interviene mucho en los movimientos realizados por la articulación. Mientras que el ligamento posterior refuerza la cara posterior de la cápsula articular y está formado por distintos tipos de fibra. Por favor, siguiente. En la imagen de la derecha podemos ver el ligamento posterior, el cual se compone de 4 fascículos. Está en primer lugar los fascículos humerales, que son los que se ven de forma horizontal, y ese va desde el epicondio hasta la epitróclea. Y el otro tipo de fascículo que hay es el húmero olecranianos verticales, que va desde la fosa olecraniana hasta el olecranón. Y están los fascículos húmero-olecranianos oblicuos, que van desde el epicondio o la epitróclea hasta el olecranón. Siguiente, por favor. Listo. Ahora tenemos el ligamento colateral cubital, que es el ligamento más fuerte y resistente del codo, y se compone de 3 fascículos. El fascículo anterior, o el que ahí dice anterior band, que va desde la epitróclea hasta la epófisis coronoide. En segundo lugar está el fascículo posterior, que va desde la epitróclea hasta el olecranón. Y por último está el fascículo oblicuo, que va desde la apófisis cranoide hasta el olecranón. Siguiente, por favor.
Y pues también tenemos el ligamento colateral radial, que pues es más simple y va desde el epicondrio lateral hasta la cabeza del radio. Eso sería todo por las articulaciones del codo. A continuación vamos a mirar la articulación del hombro. Entonces, pues, segundo. Entonces, en el hombro se presentan dos articulaciones como principales. Esta es la mayor, que sería la glenohumeral, que se presenta entre la cabeza del húmero, esta de aquí, y la cavidad glenoidea, que es esta que está de este lado, ¿sí? Como se puede ver, la cabeza del húmero es bastante grande, mientras que la cavidad glenoidea es bien pequeña. Entonces, esto suele causar que sea una articulación que se luxa con mucha facilidad. Entonces, sí, o sea, tiende a ser como delicada, pero también es la articulación del cuerpo que más movilidad presenta. De hecho, esa articulación es de tipo sinovial, como lo habían explicado nuestro compañero, y de tipo en artrosis o esferoidal. Es multiaxial y pues presenta los 6 tipos de movimiento, que son flexión, extensión, abducción, aducción y rotación interna y externa. Luego, la segunda articulación que les mencionaba, que también pertenece al hombro, es la acromioclavicular. Esta articulación se ocurre entre el tercio externo de la clavícula, que sería este de aquí, y el acromio, que es como esta saliente que tiene la escápula. Sí, la escápula es este hueso grandote que está aquí y que es como irregular. Esta también es una articulación de tipo sinovial, pero es tipo plana, ¿sí? O sea, que tiene movilidad en un solo eje. Y es de deslizamiento, así como vemos en esta imagen de aquí, que es que un hueso desliza respecto al otro, pero no es que haya que haya un ángulo de movimiento, algo así, no, solo deslizamiento entre esas caras. Entonces, estos son los huesos que hacen parte de lo que se conocería como la articulación del hombro, que son la clavícula, que es este hueso que va aquí desde el externón, y se une aquí con un ligamento a la escápula. Luego está la escápula, que es ese hueso grande que tenemos en la espalda, y entonces sí vemos que es como bien irregular y tiene como dos salientes, esta grande que está de este lado y la de este lado, ¿sí? Y el húmero, que es el hueso del brazo. Los ligamentos de la articulación glenohumeral son los siguientes. Primero está el coracohumeral, que va desde la apófisis coracoide de la escápula hasta el húmero. O sea, desde aquí hasta este lado, que es el húmero. Luego tenemos el ligamento humeral superior, que sería este de aquí. Este va desde la cavidad glenoidea hasta el húmero también. Y entonces tenemos el superior, que es este de aquí, el medio, que es este de aquí, y el inferior. También hay otro ligamento que se llama humeral transverso, que es este cortico de aquí. Y entonces va desde la tuberosidad mayor o desde la tuberosidad mayor, que es la que está aquí a este lado izquierdo. Ahí está unido ese ligamento, y hasta la menor, que va del otro lado del hueso. Si se puede apreciar, el hueso tiene como un canal en la mitad. Y entonces las elevaciones que tiene a ambos lados son esas tuberosidades que les comento. Y
aquí por la mitad, entonces ahí va, va el ligamento del bíceps. Uno de los ligamentos del bíceps, pues va aquí metido debajo de ese, perdón. Era el tendón del bíceps, perdón. Ese es el tendón del bíceps y va cubierto por el ligamento humeral transverso. Luego tenemos los ligamentos de la articulación acromioclavicular, que son estos dos, que vemos que unen la clavícula con la clavícula con la escápula. ¿Sí? Son esos dos, y entonces tenemos el conozoide, que es este que está aquí de este lado, del lado derecho, y el trapezoide que está de este lado. También tenemos unos ligamentos escápula-escápula, o sea, que unen un mismo hueso, ¿sí? O sea, como que no, son como de soporte para mantener todo bien unido. Y entonces está el coracoacromial, que va desde la apófisis coracoide, que es esta de acá abajo, hasta el acromio, que es este de aquí. Y está el ligamento transverso de la escápula, que es este chiquitico de aquí. Y este ligamento, pues en muchas ocasiones se suele osificar. Entonces deja de ser como un ligamento y se vuelve hueso, y ahí queda, pues debajo queda como ese huequito. ¿Sí? Luego tendremos los tendones del hombro. Entonces, pues así les voy a explicar como rápidamente con esta imagen de aquí para que más o menos entiendan. Esta es la parte de la articulación del hombro. Sobre esto se apoya el húmero. Y entonces vemos que primero, pues vemos que la parte de atrás, que es la que da como hacia la espalda, tiene como un mayor área, así como que agarra mejor el húmero. Entonces, por ese lado está como seguro, pero por este lado no está como lo suficientemente bien como agarrado, y entonces por eso el húmero tiende a dislocarse hacia el frente, ¿sí? Por eso ocurren esas dislocaciones de hombro. Entonces tenemos aquí que están el tendón. Bueno, empecemos con los ligamentos mejor. Entonces, ese sería el ligamento glenohumeral superior. Este sería el medio. Ese es el de adentro sería el medio, y ese de acá abajo sería el inferior. Por acá atrás, entonces empezamos con tendones, que los tendones son los que unen el músculo al hueso, ¿sí? Entonces, aquí tendremos el tendón del redondo menor. Luego por acá tenemos el tendón del músculo infraespinoso. Y por acá arriba tendremos el tendón del músculo supraespinoso. Y esta como bolsa que vemos acá azul se conoce como... Y lo que hacen es que sirven como de amortiguación y para también reducir la fricción en la articulación. Y muchas articulaciones tienen en ellas, o sea, como las articulaciones más importantes tienen de estas bolsas para como proteger la articulación. Y pues todo este conjunto de tendones y ligamentos se conoce como el manguito rotativo. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre las articulaciones que se encuentran en la parte torácica del cuerpo.
más específicamente que trabajan en la parte de las costillas. Aquí podemos ver las articulaciones que se encuentran entre las costillas y las vértebras torácicas de la columna vertebral. Una costilla típica se articula posteriormente con la columna vertebral mediante dos articulaciones. En este caso podemos encontrar en la parte superior las articulaciones costotransversales y en la parte inferior las articulaciones costovertebrales. Las costovertebrales son articulaciones que se encuentran entre la cabeza de las costillas y las vértebras torácicas. Y las articulaciones costotransversas son las articulaciones entre el tubérculo de la costilla con el proceso transverso de la vértebra torácica del mismo número. A continuación, la siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Bueno, acá podemos observar un poco más cómo están distribuidos estas articulaciones, dónde se encuentran. Anotar. Acá vemos una imagen de un corte de la costilla y encontramos por la parte superior las articulaciones costotransversales que en la imagen, en la parte izquierda, podemos ver cómo se expanden estas articulaciones, lo que genera un movimiento de las costillas hacia adelante y hacia atrás. Puede ser un ejemplo de esto al momento de la persona realizar el movimiento. Se realiza el movimiento de la expansión y contracción de los pulmones. Vemos cómo las costillas, a partir de estas articulaciones, permiten el movimiento de la caja torácica. Siguiente, por favor. Bueno, como mencionaba, las articulaciones costovertebrales y las articulaciones costotransversales. Esta imagen se me quedó. Siguiente, por favor. Siguiente. Esa es la misma. Ok. Otra de las articulaciones que encontramos son las que están entre las costillas y los cartílagos costales. Como sabemos, la parte frontal de las costillas, en la parte que une con el esternón, encontramos un cuerpo cartilaginoso que une las costillas con el esternón, y aquí encontramos las articulaciones costocondrales. Son las articulaciones que se encuentran entre el borde lateral del cartílago y el extremo external de las costillas. Estas articulaciones son de tipo cartilaginoso, como se mencionó antes mi compañero. No permiten mucho movimiento como tal entre estos elementos, entre las costillas y la parte del esternón. Siguiente. Aquí podemos ver la imagen más ampliada. Entonces vemos cómo se unen todas estas costillas con los cuerpos cartilaginosos que terminan en el esternón. Siguiente. Los cartílagos costales los encontramos ya como tal en el esternón y son articulaciones sinoviales planas. Quiere decir que tienen un cuerpo que conforma como una cápsula que almacena el líquido y permite como el movimiento entre estos dos elementos sin afectar los huesos. Los encontramos entre los bordes adyacentes de la sexta y séptima costillas, entre la séptima y octava, entre la octava y novena son cuerpos cartilaginosos. Y entre las articulaciones de las costillas 9 y 10 encontramos articulaciones tipo fibrosas que ya como tal no permiten el movimiento, son articulaciones rígidas. Siguiente. Bueno, acá podemos observar ampliamente cómo se distribuyen estas articulaciones, cuáles son las uniones que permiten y vemos que las articulaciones manubrio-external, hay una división en el esternón que permite el movimiento tipo de la respiración, como mencionaba anteriormente, cuando se expande la caja torácica por el movimiento de la respiración. Siguiente. También encontramos entre las costillas y el esternón son
las articulaciones esternoclaviculares. Son articulaciones que también se pueden catalogar dentro de las articulaciones del hombro, ya que permiten el movimiento de este mismo. O son articulaciones en las que están involucradas el esternón. Estas articulaciones es una articulación tipo sinovial en una silla de montar formada por 3 elementos. La superficie articular, lápiz. La articulación esternoclavicular que se encuentra en esta parte, que permite la conexión entre la escotadura clavicular del esternón. También encontramos una pequeña carilla articular entre el primer cartílago costal y, por último, la cara articular external de la clavícula. Siguiente. Entonces, aquí vemos imagen más ampliada de donde se encuentran estas articulaciones. Encontramos la articulación esternoclavicular en la parte que une la clavícula con el esternón y la primera costilla. Tenemos el ligamento costoclavicular en esta región. También encontramos el ligamento esternoclavicular anterior y cartílago costal. Siguiente, por favor. Bueno, la segunda articulación que encontramos acá son las esternocostales. Son articulaciones sinoviales de tipo anfiartrosis, cartilaginosas entre el esternón y las costillas verdaderas 2 y 7. Están rodeadas por una cápsula articular y reforzadas por ligamentos. Los ligamentos esternocostal radiado anterior, el ligamento esternocostal radiado posterior y el ligamento esternocostal intraarticular. Siguiente. Estos eran los ligamentos que se mencionaban anteriormente: el ligamento esternoclavicular anterior, el ligamento interclavicular, que es el de la unión de la clavícula con el esternón. Y por la parte de las costillas, 2 de la segunda, encontramos la articulación esternocostal. Siguiente. Continuando, vamos a ver algunas generalidades del cráneo, en donde encontramos que el esqueleto de la cabeza o la cabeza ósea está destinada a la protección del encéfalo. Como todos sabemos, en este lugar se encuentra el cerebro, una de las partes más importantes del cuerpo humano, que controla todas las actividades motoras del cuerpo, las funciones motoras del cuerpo, los movimientos de los músculos, y estas permiten el movimiento también de los huesos a través de las articulaciones. Entonces, vemos que en el cerebro encontramos albergados los órganos del sentido como la visión, la audición, el olfato y gusto también. Esto, como también lo rodea los orificios del tracto respiratorio y digestivo. En esta cabeza ósea podemos distinguir un cráneo o neurocráneo que se destina, como antes lo mencionaba, al almacenamiento y protección del cerebro, y una cara o viscerocráneo. Siguiente. Acá vemos una imagen más ampliada de lo que es el cráneo, que a continuación uno de nuestros compañeros nos va a explicar con más detenimiento lo que son cada una de las partes y huesos que conforman este elemento óseo. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, como mencionaba antes, tenemos una división del cráneo en 2 regiones. En la parte superior encontramos lo que es el neurocráneo, y en la parte inferior izquierda el viscerocráneo, que conforma todo lo que sería la región de la cara, de las fosas nasales, las fosas oculares, la mandíbula y oídos. En la parte superior el neurocráneo, que es como ya lo mencionaba antes, el lugar donde se almacena
el cerebro. Siguiente. El cráneo está constituido por 8 huesos, 2 parietales, 2 temporales, un frontal, un occipital, un esfenoidal y un etmoides. Estos huesos, al articularse entre sí, conforman un conjunto de estructura craneal de forma ovoidal, lo que determina un polo anterior o frontal más estrecho y un polo posterior occipital más ancho. Estas articulaciones, como se mencionaban antes, son de tipo no móvil, fibrosas, que permiten la unión entre los diferentes huesos que conforman el cráneo. Siguiente. La parte superior del cráneo que se relaciona con el cuero cabelludo se denomina calvaria, toda la región de la parte superior derecha. El segmento inferior, también llamado base craneal, se encuentra articulado con los huesos de la cara, la parte anterior y con la columna vertebral en su porción posterior. Y el límite entre estas dos porciones está dado por una línea arbitraria que se extiende desde la glabela, protuberancia frontal mediana, hasta la protuberancia occipital externa, que es más o menos el lugar donde se encuentra el cerebelo y esta parte de la columna vertebral. Siguiente. Bueno, hablando de los huesos de la cabeza, pues como se sabe, el sistema óseo está compuesto por 206 huesos. De estos 206, 29 están en la cabeza. Y los huesos de la cabeza se refiere a todo el conjunto de huesos pues, que están en la cabeza. Es decir, no es solo los del cráneo, sino que esto compone los huesos del cráneo, de la cara y del oído. Los del cráneo son 8, los de la cara 14 y los de el oído son 3 en cada oído, o sea, en total 6. Y aparte de estos grupos, hay un hueso llamado hioides. Siguiente, porfa. El cráneo es una caja ósea que contiene al encéfalo principalmente. Y el cráneo humano, pues como ya mencioné, está conformado por 8 huesos que forman una cavidad abierta y ovoide de espesor variable con una capacidad aproximada de 1.45 litros en adultos. De estos 8 huesos, 4 son impares centrados en la línea media, que son el frontal, que es este que está aquí. El etmoides, que es uno que está en el interior, el esfenoides, que también está en el interior, y el occipital. Y 2 series de pares bilaterales, es decir, impar quiere decir que solo hay uno y par quiere decir que hay 2. Y los bilaterales pares son el temporal, que son estos, y el parietal. Perdón. El hueso frontal es impar central, es este de aquí, es impar central, simétrico y plano con 2 caras, endocranial y exocranial. Esto quiere decir que tiene como salida hacia afuera del cráneo y también hacia adentro. Y tiene un borde circunferencial, que es esto de aquí. Y este ocupa la superficie de la cara que corresponde con la frente y la prominencia cubierta por las cejas. Luego está el temporal, que es un hueso par porque pues hay 2, irregular, situado en la parte lateral e inferior del cráneo y contiene el órgano vestibulococlear o de la audición que pasa por este conducto que está aquí. Este hueso se compone por 3 porciones, que son la porción escamosa, que es esta de aquí, la porción mastoidea, que es esta, y la porción petrosa, que es esta de aquí. El hueso parietal es este de aquí. Es un hueso plano y par con 2 caras también, o sea, endocranial y exocranial, y 4 bordes con sus respectivos ángulos, que son estos, 2, 3
y 4. Y estos bordes se unen aquí. O sea, entonces son dos huesos que se unen acá en el centro, en la sutura sagital. Luego está el hueso occipital, que es este de acá, que es un hueso impar, central y simétrico del cráneo y constituye la parte posterior, inferior y media del cráneo en mamíferos y colabora en la formación tanto de la base como de la bóveda craneal. Y en él también hay una cara exocranial y una endocranial. Siguiente, porfa. Luego está el hueso esfenoides, que es el que está señalado en pantalla, y es un hueso situado en la parte media de la base del cráneo, en el interior, entonces este es solo endocranial, y forma parte de la estructura interna profunda de la cara, de las fosas nasales y del propio cráneo. Y en ella se encuentra la silla turca donde se aloja la glándula hipófisis. Este presenta un cuerpo central. Un cuerpo central. Con 6 prolongaciones laterales, que son estas, que son 2 alas mayores, 2 alas menores y 2 apófisis pterigoides, que son estos cachitos de aquí. Este hueso es característico de los primates y se desarrolla a partir de la función de varios huesos que se presentan de forma independiente en otros animales. Y luego está el hueso etmoides, que es un hueso también endocraniano por 4 partes, una lámina vertical media, una lámina horizontal perpendicular a la anterior y 2 mesas laterales suspendidas en los extremos laterales de la lámina horizontal. Este hueso está diseñado especialmente para contener las raíces nerviosas del nervio olfatorio. Siguiente, por favor. En cuanto a los huesos de la cara, también llamados esplacnocráneo o viscerocráneo, se refiere a la parte del cráneo que contiene la parte anterior de los sistemas digestivo y respiratorio, y son 14. En medicina, los huesos de la cara del ser humano se consideran el palatino, el vómer, que es este de acá, ahora mismo no recuerdo cuál es el palatino, pero ya les digo. El vómer. El hueso cigomático malar, que son estos. El maxilar superior, que son estos y son 2. El maxilar inferior o mandíbula, que es este. El nasal, que sí, que es este, que también son 2. Y los lacrimales, que son estos huequitos que se ven aquí. Entonces, el hueso palatino es un hueso de la cara corto y compacto de forma irregular que ocupa la porción más posterior de la cara. Y concurre en la formación de la bóveda palatina, las fosas nasales, la órbita. La órbita se refiere al hueco para los ojos. Y de la fosa pterigomaxilar. Y se compone fundamentalmente de 2 porciones, una porción horizontal y una vertical, con 2 caras y 4 bordes cada una de ellas. Y sirve de caja de resonancia cuando... es este. Y sirve de caja de resonancia cuando hablamos y contribuye a la formación de las fosas nasales. El vómer es este de aquí, que tiene forma laminar, cuadrangular y compacta y constituye la parte posterior del tabique nasal que divide la nariz en las fosas nasales izquierda y derecha. El cornete inferior son estos dos de aquí.
también se les conoce como conchas nasales inferiores y es un hueso de la cara par formado cada uno por una lámina ósea compacta con dos caras, interna y externa, y se encuentra en la porción inferior de las fosas nasales y se articula, cuando hablo de articularse me refiero a que está conectado con el etmoides y el maxilar superior por arriba y el unguis y por delante y el palatino por detrás. El hueso cigomático malar o pómulo son estos de acá. Son huesos pares, cortos y compactos, situados en la forma más externa de la cara, en forma cuadrilátera, y son los que forman el pómulo de la cara y parte de la órbita. Y solo se les llama pómulo en los mamíferos y corresponde con el hueso yugal en el resto de los vertebrados. El hueso maxilar, que es este, es un hueso de cara par que se une aquí. Corto y de forma irregular con 4 caras internas y externas, 4 bordes y 4 ángulos, y es el hueso más importante del viscerocráneo porque en su interior se encuentra una cavidad recubierta de mucosa y rellena de aire denominada seno maxilar, y este hueso se encuentra en el centro de la cara, debajo de la frontal y el etmoides. Luego está la mandíbula, que es un hueso, también se le conoce como maxilar inferior, y es un hueso impar, plano, central y simétrico en forma de herradura situado en la parte anterior, posterior e inferior de la cara. Durante el desarrollo está compuesto por 2 mitades, pero en los seres humanos para los 5 años de edad ya se encuentra fusionada en una sola. Y sin embargo hay muchos mamíferos en los que permanece separada toda la vida. Y este es el único hueso de la cabeza que se mueve. Luego está el hueso nasal, que está aquí señalado, que es un hueso de la cara, par, corto y compacto en forma cuadrilátera con 2 caras y 4 bordes, y ambos huesos propios forman la nariz y el dorso del puente de la nariz. Y luego está el lagrimal, que es este de aquí, que también se conoce como unguis, que es una pequeña lámina ósea compacta con 2 caras y 4 bordes, y por su forma y tamaño se parecen a una uña y por eso se les llama unguis. Y está exclusivamente formado por tejido compacto, y entonces pues esto es un hueco y por aquí pasan los lagrimales. Siguiente, por favor. En cuanto al oído, los huesos del oído, que también se conocen como osículos auditivos, son huesos cortos e irregulares. Existe uno que se llama la columela. Entonces, bueno, la longitud total de estos huesos es 18 milímetros. Son los huesos más pequeños del cuerpo humano. El martillo o malleus presenta una cabeza, un cuello, un manubrio, un umbus y 2 apófisis, una lateral y otra anterior, y está conectada al oído medio con la faringe y transmite las vibraciones sonoras al yunque mediante la articulación incudomaleolar, y sirve como conexión que recibe las ondas sonoras. Luego el yunque, como su nombre lo indica, tiene una forma que recuerda a un yunque herrero con un cuerpo y 2 ramas, y se conecta con el martillo mediante la articulación incudomaleare y con el estribo mediante la articulación incudoestapeidal. Y por último, el estribo recuerda por su forma anatómica al estribo de un jinete. Consta de una base, una en forma de herradura y una cabeza. Y se articula por un lado con el yunque y está adherido en condiciones normales a la ventana oval del oído interno. Este músculo está inervado por el séptimo par craneal y es el hueso más pequeño del ser humano. Siguiente, por favor.
Este es el hueso hioides, que es un hueso impar medio y simétrico situado en la parte anterior del cuello por debajo de la lengua y por encima del cartílago tiroides. Tiene forma de herradura y es convexo hacia adelante. Este hueso es diferente de los otros huesos del cráneo, en que, pues de la cabeza, en que no se encuentra articulado mediante contacto directo con ningún otro hueso. Está suspendido por músculos y ligamentos que lo unen a la mandíbula, a la apófisis estiloides, al cartílago tiroides, al manubrio del esternón, a la escápula y al ligamento estiloioideo. Siguiente. Y pues ya. Eso sería todo, profe. Ok, muchachos, muchas gracias. Bueno, entonces no se diga más. Entonces quedamos listos para la próxima semana, la última exposición de este año. Entonces nos vemos en la próxima clase, muchachos, y muchas gracias por la exposición. Estuvo muy bien elaborada. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias, profe. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchachos.